Bienvenidos a Fútbol Entre Líneas. Hoy les traigo un análisis táctico del superclásico entre Bolívar y The Strongest, la victoria de The Strongest por un tanto contra cero. Bueno, para empezar repasamos las alineaciones. The Strongest formó, en papeles se podía presentir una especie de 4-3-3 como habitualmente lo hace, en este caso de esta forma, pero lo que hizo The Strongest la mayoría del primer tiempo fue estar en fase defensiva con la pelota dominada por Bolívar. Entonces a la hora de defender, The Strongest formaba un 4-4-2 con el retroceso de Chura, y de esta forma Reynoso se quedaba con Blackburn en ofensiva, ¿no? Otra peculiaridad del Tigre que no le habíamos visto en anteriores partidos fue que Reynoso no estuvo. Lo que sí le habíamos visto es que Reynoso, a pesar de que era extremo derecho en algunos partidos y que ocupaba la banda, se interiorizaba bastante y estaba a la altura de Blackburn, dejando simplemente al extremo izquierdo, que muchas veces fue Flores, en posición de extremo, ¿no? En este caso no, en este caso Reynoso estuvo retrasado, estuvo detrás de Blackburn cuando la pelota la tenía el Tigre también. Esto supongo que tenía la intención de que Blackburn le pivotee las pelotas y de esa forma generar alguna sociedad. Esto no ocurrió prácticamente en el primer tiempo porque The Strongest no atacó mucho o atacó muy poco realmente. Pero otra de las intenciones de que Reynoso tome este posicionamiento era que en la salida de Bolívar Reynoso lo tomaba a Justiniano, ¿no? Entonces era como una marca personal en esta situación organizada del juego, en la que Reynoso se posicionaba al lado de Justiniano y después con el retroceso de Chura se formaban estas dos líneas de 4 bien compactas que sobre todo tuvieron la premisa de, en primer lugar, resguardar muy bien los espacios entre líneas. Los veíamos muy activos tanto a Quiñones como a Guayar, que por ejemplo cuando la pelota le podía llegar a Saavedra o a Justiniano, por ejemplo, si uno salía, suponiendo que Reynoso había sido superado, podía salir Guayar, pero inmediatamente Quiñones retrocedía para estar mucho más pendiente de los espacios entre líneas y acortar el espacio que habían entre los volantes y los defensores, ¿no? Lo mismo pasaba al revés, si le tocaba salir a presionar a Quiñones, el que supervisaba mucho más este espacio era Guayar, y de esta forma la intención del Tigre era dejar el menor espacio entre líneas e intentar que las situaciones sean siempre favorables en defensa. Bolívar formó con su habitual, si lo quieren llamar 5-3-2, lo podemos llamar así. En todo caso a mí me parece un 3-5-2 con la altura de los laterales, pero que tuvo una peculiaridad importante, ¿no? Que fue ante la baja de Roberto Carlos Fernández, Antonio Carlos Sago decidió incluir a Alex Granel como lateral izquierdo en una posición de lateral izquierdo, simplemente de ocupar el espacio del lateral izquierdo, pero no tenía en ningún momento un rol de lateral, ni de desbordador, ni tampoco de romper por dentro. Eso ni lo intentó Granel. Entonces era como simplemente un centrocampista que estaba volcado a la banda, que tampoco estaba posicionado en profundidad, sino que generalmente recibía por estas zonas aproximadamente, y el interior de este lado, generalmente el interior izquierdo, no solía romper entre central y lateral del Tigre. No hacían este desmarque como para que Granel los pueda encontrar en profundidad, y esto obligaba a que Granel tenga que o retroceder con algún hombre retrasado, o caso contrario directamente buscar el área. Lo vimos en distintas situaciones en las que Granel no tuvo con quién jugar y nadie atacaba el espacio a las espaldas del lateral derecho del Tigre. Y a pesar de que por muchos momentos del partido Bolívar intentaba salir por esta zona, solía intentar salir por esta zona al menos en el inicio del partido, al carecer totalmente de profundidad por este sector izquierdo, entonces empezó con el pasar de los minutos a concentrar sus ataques por la otra banda. De hecho, en un momento del partido los comentaristas de la televisación mencionaron que Cristian Díaz estaba enfocando bastante indicaciones por el sector izquierdo defensivo del Tigre. Y me parece que era justamente por esto, porque Bolívar empieza a acentuar sus ataques. ¿Y qué es lo que hace, por ejemplo? Algo que cambió seguramente con estas indicaciones fue que Reynoso, obviamente en la salida de Bolívar, ocupaba o lo tomaba a Justiniano para evitar que reciba, pero al darse cuenta de que Bolívar realmente no tenía tanto juego por el sector izquierdo, Reynoso pasó al sector izquierdo defensivo, o sea, para reforzar esa banda, Chura quedar con Jairo Quinteros, Reynoso quedar con Bejarano y que Sagredo pueda sobrar para el jugador que pueda hacer el desmarque.
De esta forma, por la banda izquierda del Tigre veíamos que casi siempre que tenía la pelota Bolívar era en situaciones ventajosas para el Tigre, situaciones de superioridad numérica, sobre todo con Quiñones que se metía entre líneas, Chura retrocediendo, Guayar cerca de la acción, ¿no? Entonces, por banda, al menos por la banda izquierda, por la banda derecha de Bolívar e izquierda del Tigre, The Strongest fortaleció muy bien su defensa, acumulando gente, pero de forma ordenada, entendiendo, por ejemplo, lo que les decía, que Quiñones supervise los espacios entre líneas cuando Guayar tomaba tal vez a otro jugador que estaba un poco en otra zona, y el fortalecimiento de la banda mediante el retroceso de Reynoso por ese sector. A Bolívar le faltó velocidad en la circulación de la pelota y también, por ejemplo, por este lado derecho, casi nunca lo encontró a Bejarano profundo. Sí estuvo abierto por muchos momentos, pero casi nunca profundo, como a la altura de la última línea rival, como para buscar balones a las espaldas de José Sagredo y que Bejarano le pueda ganar la espalda, ¿no? Esto casi no pasó, y de hecho una de las pocas veces que sucedió fue con Martins, el defensor central, que tras una jugada a balón parado se quedó en zonas ofensivas, y en este caso él leyó bien la jugada e interpretó que era lo que tocaba, mantenerse por esta zona. Fue un ataque de Bolívar que en realidad el pase es profundo y el buscapié termina en el tiro de esquina. Esta fue una de las únicas jugadas en las que vimos a alguien en amplitud y profundidad por el extremo derecho de Bolívar. Tampoco vimos desdoblamientos en acciones en las que tal vez se podía exigir que se hagan este tipo de desdoblamientos. Y de esa forma esta banda también fue controlada por The Strongest. Más allá de que Bolívar sí tuvo la posesión, Bolívar sí generó algunas opciones, pero la mayoría de las opciones que generó Bolívar fueron remates de larga o media distancia, ¿no? A esto hay que sumarle, por ejemplo, la intensidad con la que presionaron especialmente Guayar y Quiñones, que fueron muy importantes realmente en este partido. Por ejemplo, hubieron situaciones en las que, suponiendo que Reynoso estaba fuera, bueno, en otro lado, estaban, por ejemplo, Bejarano y lo podíamos ver a Saavedra tal vez entre líneas, ¿no? Hubo, por ejemplo, un par de situaciones así en las que Justiniano tenía la pelota y al ver esto, Quiñones, Guayar y en este caso Chura achicaban muy bien los espacios, pero con intensidad. Entonces, de esta forma, Bolívar, a Justiniano le encanta hacer rodeos, ¿no? Entonces, con sus rodeos a veces lograba llevar la pelota de todas formas a estos hombres que estaban entre líneas, pero lo hacían con lentitud. Era muy difícil encontrar esos espacios, estas líneas de pase, como para que Justiniano, ante estas presiones, pueda desactivar estas presiones mediante un pase filtrado. Esto hacía, obviamente, que la pelota tarde en llegar a los hombres que estaban con situaciones ventajosas en Bolívar y le daba tiempo de retornar a los hombres defensivos del Tigre. Algo que me llamó bastante la atención fue que Bolívar no corrigió el ataque por el sector izquierdo, porque así como defensivamente Cristian Díaz sobre el partido, sobre este primer tiempo, le dio la instrucción a Reynoso de ir al sector izquierdo para reforzar esta banda al darse cuenta de que Bolívar acentuaba sus ataques por ahí, Bolívar prácticamente no generaba peligro por el sector izquierdo, porque cuando la pelota era recibida por Granel, ni Salvatierra ni Ábrego hacían este desmarque para romper líneas entre central y lateral y para buscar que Granel los encuentre en profundidad. De todas formas, a lo largo del primer tiempo se notó esa debilidad en la ofensiva de Bolívar, que no fue corregida en ningún momento, mucho menos aprovechando que Castro estaba por este sector, claramente, que era tal vez algo un poco sorpresivo, algo que no lo venía haciendo en los anteriores partidos, y en ese sentido esto le facilitó también la tarea al Tigre en el primer tiempo, producto de la inofensividad de Bolívar por este sector izquierdo. A The Strongest no le interesó para nada que Bolívar tenga una superioridad de 3-1 en su inicio del juego de los tres centrales contra Blackburn, tomando en cuenta el retroceso de Reynoso con Justiniano, porque en las zonas más peligrosas tenía ventajas, ¿no? Tenía situaciones ventajosas. Entonces, de hecho, esto también hizo que Bolívar, con el pasar de los minutos, pueda tener la posesión de la pelota. Tiene jugadores técnicos, Bolívar, entonces tuvo la posesión de la pelota. De cierta forma se podría decir que en el primer tiempo, en los últimos 20-25, logró hasta someterlo a The Strongest en su propio campo, en el último tercio de cancha, pero no generó tanto peligro. En casi ningún momento logró poner a sus delanteros mano a mano. Lo hizo un par de veces con Ramos, pero estaba en posición adelantada por los buenos movimientos de los defensores del Tigre. Y en general, las llegadas que tuvo Bolívar, que sí las tuvo, fueron mediante remates de media distancia. No encontró profundidad, como le decíamos, ni por izquierda, ni tampoco por derecha, al no encontrar nadie que pueda ser buscado en estas zonas, ¿no? El gol del Tigre se da en el inicio del segundo tiempo, y acá vemos la acción. Era una jugada de Bolívar en realidad. Acá vemos primero lo que les decía, ¿no? La profundidad por el sector izquierdo
no se la da a nadie. Acá en todo caso, por ejemplo, vemos que hay dos jugadores de Bolívar cerca de la jugada y Saavedra en ningún momento rompe, en ningún momento hace este desmarque como para que lo busquen en profundidad. Entonces Granel directamente ya tiene que mirar en largo al área, ¿no? Abusó del centro tanto Granel como Bolívar, y se da el inicio de este contraataque en el que Sagredo, a diferencia de los jugadores de Bolívar, sí hace este movimiento, ¿no? La recibe ahí Castro, rompe bien Sagredo, y voy a dejarla seguir para que observen el gol, pero quiero que veamos desde el inicio de la jugada a Gutiérrez, ¿no? Gutiérrez, porque vemos acá que los dos delanteros del Tigre están entre centrales, o sea, Reynoso está entre Quinteros y Martins, y Blackburn está entre Martins y Gutiérrez, ¿no? Pero vemos la pasividad del retroceso de Gutiérrez, que en ningún momento, a ver, esta situación era muy clara, ¿no? 3 contra 2, si están atacando los intervalos los delanteros, entonces hay que achicar los espacios entre esos intervalos como para tomarlos mejor a los jugadores. En este caso, prácticamente con la pasividad de Gutiérrez, lo dejan fuera de la jugada, ¿no? O al menos en desventaja, no fuera de la jugada, pero sí en desventaja. Entonces acá, ¿qué es lo que pasa? Acá hay un intercambio de marcas, lógico, porque tiene que salir Quinteros. Martins se pega con Reynoso, y al haber quedado relativamente rezagado Gutiérrez, entonces le mira el número de la camiseta a Blackburn, ¿no? Ya no le puede ganar nunca, y en su intención de molestarlo con el cuerpo, termina dándole una especie de asistencia accidental, por así decirlo, ¿no? En el segundo tiempo en The Strongest ingresó Jaime Arrascaita en lugar de Jason Chura. Arrascaita pasó al sector derecho, Castro, que estaba por ese sector, pasa al sector izquierdo, y de esta forma The Strongest consolida este 4-4-2 que había formado defensivamente en el primer tiempo. En Bolívar el ingreso de Hernán Rodríguez fue importante también porque tampoco aportó mucho por este sector izquierdo, y se mantuvo en este segundo tiempo esa inocuidad de Bolívar por este sector. Algo que también sufrió bastante Bolívar fue la gran distancia que había entre todo este bloque del equipo y los delanteros, ¿no? Estaban bastante lejos. Esto hizo que muchas veces se los tenga que buscar con balones largos que eran fácilmente controlados por la defensa de Strongest. Esto, reitero, hizo que también a esto se sumaba que no habían estos desmarques, como decíamos, como para encontrar a los interiores en profundidad, y en ningún momento hubo esa intención de darle total profundidad al equipo con los laterales, con los carrileros, ¿no? Entonces esto hizo que por muchos momentos Bolívar tenga superioridad numérica en zonas del campo intrascendentes, como decíamos también en el primer tiempo, zonas defensivas, y en esta zona, que es la zona caliente, la zona peligrosa para el equipo rival, Bolívar, perdón, en este caso The Strongest, siempre estaba bien parado, siempre estaba con situaciones ventajosas. Después del gol se dieron algunos cambios. En The Strongest ingresó Ronaldo Martínez en lugar de Rolando Blackburn, y en Bolívar, antes de ejecutarse algún cambio, se dio la expulsión de Leonardo Ramos, ¿no? Ramos sale expulsado por doble amonestación tras una infracción o agresión, se podría decir, contra Raúl Castro, y después de esto se hace el ingreso de Bruno Miranda en lugar de Luis Alberto Gutiérrez. De esta forma Bolívar queda prácticamente con un sistema de 4-3-2, se podría decir, con un Granel que estaba bastante suelto, ¿no? Y a momentos esta defensa quedaba descompensada. Ahora, otra cosa de lo que sufrió bastante Bolívar fue de la falta de conexión entre sus interiores y los delanteros, justamente ante la ausencia de otros jugadores de extremos. Normalmente, por ejemplo, en un 4-3-3, aparte de los interiores hay extremos, ¿no? No es que solamente está el 9 delante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, al tener los dos interiores siendo prácticamente los hombres más ofensivos del equipo por detrás de los delanteros que estaban tomados por los centrales, entonces Bolívar careció de combinaciones o de conexiones entre sus interiores y los delanteros. Esto se acentuó con la salida de Leonardo Ramos. Sin embargo, la principal diferencia en este segundo tiempo estuvo en las transiciones defensivas de un equipo y de otro. Bolívar quedaba bastante descompensado en sus transiciones defensivas después de la expulsión, con todas estas situaciones que mencionábamos, y The Strongest encontró muchas libertades en sus ataques. De hecho, desperdició muchos ataques con un Bolívar muy expuesto realmente en situaciones ventajosas, en superioridades numéricas realmente cerca del arco rival, y las transiciones defensivas de Strongest realmente fueron muy buenas, muy buenas. Digo, por el sacrificio defensivo en el retroceso de sus futbolistas. Por ejemplo, por más de que hubieran jugadores muy adelantados, a la hora de perder la pelota se los veía picar, se los veía correr
realmente con un sprint fuerte para retroceder nuevamente, y Bolívar, que ya estaba desmotivado, que ya estaba con bastante nervioso también por las situaciones de partido, no tenía esa intensidad, no tenía esas ganas, esa motivación, y eso hizo que The Strongest en primer lugar pueda controlar bien las transiciones defensivas, los contraataques de Bolívar, y en contrapartida los contraataques de The Strongest prácticamente todos eran situaciones ventajosas y situaciones muy peligrosas para el arco de Bolívar. Hubo una superioridad muy clara de The Strongest a lo largo de prácticamente todo este segundo tiempo, que de hecho inclusive en estas situaciones de contraataques que les mencionaba pudo hasta ampliar por mucho su diferencia. Las gestionó bastante mal, la verdad, porque hubieron situaciones muy peligrosas realmente que no las definió bien, pero en ningún momento dejó de tener el partido controlado. Lo tuvo prácticamente controlado a lo largo de todo el segundo tiempo. Bolívar tuvo dos jugadas muy claras de peligro en este segundo tiempo, fueron las únicas jugadas de peligro que generó Bolívar, y vamos a ver que fueron las únicas jugadas, y acá lo vamos a ver, en las que Bolívar aprovechó las bandas. En este caso veamos, por ejemplo, por el sector izquierdo, como Hernán Rodríguez le va a dar la amplitud por este sector. Vemos a Hernán Rodríguez a la altura de la última línea rival, ¿no? Hernán, que aparece acá. Y otra cosa que no le habíamos visto a lo largo del partido, la conexión entre los centrocampistas y los centrodelanteros, ¿no? En este caso, Miranda, que no es un centrodelantero neto como tal, sino que mucho tiempo jugó como extremo, es una especie de media punta o de extremo que se puede interiorizar como un segundo delantero. Y en este caso, él retrocede para combinarse con los compañeros, propone la pared, se la devuelve bien Justiniano, ahí propone bien otra pared, ante la presión de Castro le queda la pelota, ¿a quién? Al jugador que había iniciado la jugada abierto, ¿no? Que era Hernán Rodríguez. No define muy bien, creo que tenía para definir en el primer palo, y terminan reventando la pelota a los hombres de Strongest. Ahora repasamos la siguiente jugada de peligro de Bolívar, que fue esta recuperación de Diego Bejarano. La pelota va nuevamente para Justiniano. En primer lugar, abierto Saavedra, ¿no? Y en segundo lugar, el movimiento de Diego Bejarano rompiendo en diagonal a las espaldas del lateral para buscar ser opción de pase en profundidad, cosa que prácticamente no se lo vimos a lo largo de todo el partido, ¿no? En este caso, centro al segundo palo, le gana la espalda al lateral opuesto Miranda, y un paradón pero espectacular, la verdad, ¿no? O sea, emocionante paradón de Vaca, que supuestamente se lastimó en esta acción, pero la mayoría del partido lo vimos a Bejarano también interiorizado, ¿no? Muy interiorizado, o sea, se interiorizaba bastante, estaba por estas zonas más o menos, y esto le perjudicó bastante a Bolívar. En ningún momento tuvo amplitud, ¿no? O sea, no aprovechó las bandas para jugar por ahí, para intentar mover el bloque de Strongest. Y vemos las únicas dos jugadas en las que Bolívar tuvo hombres abiertos o tuvo hombres que quieran aprovechar estos balones en profundidad, realmente generó peligro por banda, ¿no? Y acá vamos a ver una de las situaciones de transición defensiva del Tigre. Vemos centro, la saca Martins, que fue el mejor jugador de Bolívar de lejos en el partido, y veamos cómo retroceden todos. Fijémonos cómo retroceden todos, ¿no? ¿Dónde está Reynoso? ¿Hasta dónde retrocede Quiñones? ¿Hasta dónde retrocede Guayar? Fijémonos hasta Castro, que suele ser un jugador bastante displicente en sus recorridos. Retrocede también el lateral. Miren cómo Arrascaita desde el extremo opuesto llega para apurar, y lo apuran a Bolívar, ¿no? Una contra totalmente apurada en la que Bolívar nunca encontró situación ventajosa. Acá le encuentran el pase para Saavedra, y sigue el bloque de The Strongest, más allá de la desorganización porque es una transición, pero la intensidad del retroceso, inclusive hasta el último momento, apurando para que Bolívar se equivoque, ¿no? Muy importante este trabajo en las transiciones defensivas de The Strongest, que entre otras cosas lo llevó a dominar el segundo tiempo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu like, dejar tu comentario, y de esa forma nos reencontramos en el próximo análisis táctico.